Esta es la Cátedra de Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la idea de esta presentación es explicar de qué forma se relacionan o cuáles son las posibles relaciones que encontramos entre la publicidad por un lado y la perspectiva de géneros por otro lado. Hablamos de géneros para incluir cualquier tipo de géneros que encontramos hoy en día en la sociedad. Para comenzar esta explicación, podemos empezar con dos preguntas. La primera es de qué forma se cruzan la publicidad y la perspectiva de géneros, y la segunda es para qué me sirve a mí como futuro publicista y comunicador saber lo que es la perspectiva de géneros. El concepto con el que vamos a empezar para explicar esta relación es el concepto de naturalización. Si bien hoy en día la situación frente a la visibilidad de muchos problemas, ¿sí?, que atraviesan los colectivos de personas que históricamente fueron ocultos por la sociedad es mucho mayor que años anteriores, igual falta, el panorama sigue siendo crítico. Por lo tanto, nos parece interesante e importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de naturalización, porque creemos que ahí es donde está el eje de todos los problemas. Podemos empezar graficando a la naturalización con un círculo, en donde en una de esas partes tenemos un supuesto. Vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Por ejemplo, tenemos el supuesto de que existen dos cuerpos, ¿sí?, varones y mujeres, a los que le corresponden dos géneros, masculino y femenino, y una direccionalidad correcta o normal del deseo por el cuerpo-género opuesto. Entonces, frente a este supuesto, hay una reproducción, una repetición sistemática del mismo. Todos estos discursos se reproducen en los medios de comunicación, en las instituciones escolares, es decir, en la educación formal, que es la que nos atraviesa a lo largo de nuestra vida, y en la familia, en el seno familiar, en la cotidianidad. Por lo tanto, como consecuencia de esta repetición, lo que sucede es que se naturaliza este supuesto, que nada ni nadie cuestiona ni problematiza. Por lo tanto, el círculo nunca deja de girar. La perspectiva de género lo que hace es romper con este círculo, ¿sí?, problematizando y cuestionando todos estos supuestos que a lo largo de la historia se reprodujeron de tal manera que terminaron por naturalizarse. Entonces, la perspectiva de género no hay que entenderla como algo aislado, sino que la perspectiva de género es un modo de actuar frente a la realidad. La reiteración de todos estos discursos, tanto en la educación familiar, en la escuela formal y en las universidades, produjeron durante muchos años cuerpos e identidades desde la norma heterosexual. Y esto es lo importante, que toda esta reiteración, que fue la que produjeron cuerpos e identidades, terminaron naturalizando esto. Por lo tanto, es incuestionable. Algo que es visto como un hecho natural no se puede cuestionar. La perspectiva de géneros lo que pretende es que se entienda que esta producción, ¿sí?, es una producción justamente social, cultural y pedagógica, no es un hecho natural. Los discursos publicitarios son una forma de comunicar dentro de la sociedad. Hay una frase que se repite mucho en este ámbito, y es que la publicidad le da a la gente lo que la gente quiere. Bajo este lema, la publicidad reproduce realidad. Pero como ya dijimos anteriormente, la reproducción lo que lleva es a la naturalización. Por lo tanto, el objetivo comunicacional de la publicidad no debería ser el de reproducir, sino el de producir. La publicidad produce realidad, incluso reproduciéndola, ya que permite que solo se visibilice lo que es normal, lo heteronormativo, y todo aquello que no se ve no existe. Por lo tanto, la frase darle al público lo que el público quiere puede sonar muy ingenua y simple,
pero tiene muchas complejidades, ya que muchas veces representar la realidad es perpetuar una desigualdad estructural. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de esto y saber que lo que nosotros estamos comunicando tiene una responsabilidad, conlleva una responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿A quién? ¿Y de qué forma? ¿Esto está reflejando la realidad o está construyendo nuevas realidades? Todos estos cuestionamientos son los que se presenta cuando se entiende y se produce publicidad con perspectiva de género. Desde lo más básico, que es qué queremos comunicar o a quién, hasta lo más complejo, que es cómo lo vamos a comunicar. La publicidad durante años construyó estereotipos, porque uno de los primeros pasos al momento de planificar una campaña es el de definir un target, es decir, a quién me voy a dirigir. Cuanto mejor esté definido ese público objetivo, más eficaz será la comunicación. Esta definición del target tiene que seguir existiendo. La diferencia de aplicar perspectiva de géneros radica en ser conscientes de que cuando se construye un estereotipo, un target o un público objetivo, quedan por fuera muchas personas. Entonces, en lugar de definir un target solo por su rango etario, su nivel socioeconómico y su localización, habría que partir desde otros parámetros y cuestionar, ¿todas las personas de esa edad y de ese nivel socioeconómico tienen las mismas creencias? ¿Estoy de acuerdo con todas esas personas que quedan por fuera de mi target? ¿Cuál es la mejor forma que yo tengo de representar a ese colectivo de gente? Y si hay una desigualdad que es parte de la realidad de mi target, yo como publicista quiero seguir reproduciendo esa desigualdad. Por ejemplo, representar a las mujeres solo en trabajos no remunerados, porque históricamente es la mujer la que se queda en la casa. O representar a los nenes solo con el color azul y con temáticas de juguetes como construcción o automotriz. Hay más preguntas que respuestas, justamente porque la perspectiva de géneros no es un qué, sino un cómo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí como futuro publicista y comunicador saber lo que es la perspectiva de género? Hay tres motivos principales. La primera tiene que ver con la responsabilidad social, y es que las marcas tienen que ser más responsables. Tienen una responsabilidad social y como futuro comunicador hay que entender que esto es esencial para dejar de reproducir modelos que llevan a desigualdades sociales. Por otro lado, hay un motivo económico que tiene que ver con la brecha salarial. La romantización del multitasking en las mujeres o seguir reproduciéndolas en trabajos no remunerados sigue contribuyendo a colaborar con esta brecha. Y por último, hay un motivo jurídico, ¿sí?, que tiene que ver principalmente con la ley 26.485, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, en donde en el artículo 5 hay un apartado especial para sancionar la violencia simbólica. Simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Aprender a ver con perspectiva de géneros es reconocer que la mirada construye y que lo que vemos es el resultado de una realidad, no es la realidad. Por lo tanto, nosotros consideramos que los problemas están en la naturalización. Por eso nos parece tan importante hacer foco en el concepto de la naturalización, porque es a partir de este proceso de reproducción que los supuestos que hay dentro de una sociedad terminan por convertirse en hechos naturales y por lo tanto, como hecho natural, no se puede cuestionar. Todos los supuestos dentro de una sociedad tienen un inicio que tiene que ver con algo social, con algo cultural, con algo educacional, con algo pedagógico. No son hechos naturales. Por lo tanto, por eso nos parece tan importante el concepto de naturalización. ¿Dónde está la clave entonces? En cuestionar. Cuestionar desde el inicio hasta el final.
En el proceso de la publicidad, lo primero que hay que cuestionar es lo visual, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo de arte. Lo verbal, de qué forma nos dirigimos hacia los géneros, cómo le estamos hablando a los diferentes géneros, de qué forma estamos representando a los diferentes géneros y por último, cuestionar los valores. ¿Cómo estamos pensando a los géneros? En conclusión, ¿cuál es el mundo que se está construyendo con el mensaje que estamos dando?